Bienvenidos a ACN Noticias, un espacio para conocer la actualidad de la Iglesia en todo el mundo y la realidad de los cristianos que pasan necesidad y que sufren persecución a causa de su fe. Escucharemos 3 historias que nos develan la realidad de la Iglesia en diferentes lugares del mundo. Atendamos. Jerusalén. Con las heridas aún sangrando, no es momento para hablar de política, dice el patriarca latino. El cardenal Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalén, se ha reunido con una delegación de la Fundación Pontificia Internacional ACN en Jerusalén y ha expresado su gratitud por la ayuda recibida. La situación en Tierra Santa continúa siendo dramática, sin perspectivas de mejora a corto plazo. En este contexto, el patriarca latino de Jerusalén, el cardenal Pizzaballa, ha pedido a los cristianos que se tomen un descanso de las discusiones políticas y recen unidos. En un encuentro con una delegación de ACN en Tierra Santa, para mostrar su solidaridad con los cristianos de la región y acompañar los proyectos de ayuda a la iglesia local, el patriarca explicó que la situación está tan polarizada que si estás cerca de los palestinos, los israelíes se sienten traicionados y viceversa. Cuando hablo del sufrimiento de Gaza, los católicos hebreos me hablan de las zonas afectadas por los atentados del 7 de octubre y, por otro lado, los palestinos solo piensan en Gaza. Todos quieren tener el monopolio del sufrimiento. El Patriarcado Latino de Jerusalén está dividido en 6 vicariatos: Jordania, Israel, Chipre y Palestina, incluyendo Cisjordania y Gaza. Además, hay 2 vicariatos, uno para los católicos de habla hebrea, formado por unas 1000 personas, y otro para los migrantes y solicitantes de asilo, que suman decenas de miles. Tenemos católicos del vicariato hebreo sirviendo en el ejército en Gaza y católicos siendo bombardeados en Gaza. No es fácil, subrayó el patriarca durante el encuentro. Debemos dejar la política a un lado, reunirnos, rezar juntos, añade. Ahora que las heridas están sangrando, no es el momento para hablar de política. Reconocer el sufrimiento del otro no es tan sencillo cuando uno está sufriendo, afirma el patriarca. La solución, según el cardenal Pizzaballa, no consiste en una falsa neutralidad, pero al mismo tiempo es importante que la Iglesia no se vea arrastrada por el conflicto. Me siguen diciendo que tengo que ser neutral. Acompáñame a Gaza, habla con mi gente que lo perdió todo, y luego dime que sea neutral. Eso no funciona. Pero no podemos convertirnos en parte del choque político, ni militar, ni de la confrontación, explica el cardenal, y añade: nuestra presencia debe ser una presencia constructiva, pero no es sencillo encontrar el camino correcto. El patriarcado está haciendo todo lo posible para ayudar a la pequeña comunidad cristiana de Gaza, pero la situación es tan inestable que esto resulta extremadamente difícil. Puede llevar semanas hacer llegar la ayuda a la región, y la realidad sobre el terreno es tan cambiante que es imposible hacer planes a largo plazo. Es muy difícil hacer algo por el futuro de Gaza, pero aún así tenemos prioridades, asegura el patriarca. Todas las escuelas están destruidas o se utilizan como refugios. Los niños ya han perdido un año de estudios, pero las familias quieren educación, por lo que estamos tratando de introducir caravanas para que sirvan de escuelas. Sin embargo, tenemos que encontrar maestros y trabajar con lo que queda de las autoridades palestinas. A diferencia de lo que piensa gran parte del mundo, Gaza no es la única crisis de Tierra Santa. Todos están centrados en Gaza, donde se está cometiendo un verdadero crimen y la situación es catastrófica, pero la situación en Cisjordania también es dramática, afirma el cardenal Pizzaballa. La mayoría de los cristianos dependían del turismo y ahora no hay trabajo con los peregrinos, y los que trabajaban en Israel ya no tienen permisos para entrar. Estamos presenciando la tasa de desempleo más alta de la historia, un 78% en concreto entre los cristianos. ACN ha estado apoyando proyectos en Tierra Santa durante muchos años, pero la ayuda se incrementó considerablemente tras los ataques del 7 de octubre pasado que desencadenaron en la guerra actual. ACN fue una de las primeras organizaciones en ofrecer ayuda al patriarcado latino. Jerusalén y Tierra Santa son siempre lugares difíciles para vivir, explica el patriarca. Son maravillosos porque aquí nació el cristianismo, pero también son muy duros, especialmente en este periodo de guerra, donde estamos enfrentándonos a muchos desafíos. Quiero expresar mi agradecimiento a ACN y a todos sus benefactores por ayudar a nuestra iglesia a seguir viviendo a través de las actividades pastorales, a pesar de la emergencia,
dijo a los representantes de ACN. Esta cercanía y presencia concreta entre nosotros es una bendición, como lo es el apoyo y la solidaridad de la Iglesia Universal a la Iglesia Madre de Jerusalén, añade el cardenal Pizzaballa. Si bien la Fundación Pontificia ha proporcionado ayuda de emergencia y financiado un programa de creación de empleo, el cardenal Pizzaballa resaltó que sigue siendo particularmente importante que ACN esté dispuesta a ayudar a financiar más programas pastorales para fortalecer la fe de las personas. Ustedes están presentes cuando las cosas se ponen difíciles, en actividades pastorales, campamentos de verano y otras actividades para las que no siempre es fácil recaudar fondos. A menudo las personas que ayudan quieren ver su nombre en una placa, pero la ayuda a la formación no puede ser reconocida en una placa conmemorativa. Las elecciones y sus consecuencias para los cristianos de la India. El 4 de junio, el Partido Popular Indio ganó por tercera vez las elecciones, manteniendo a Narendra Damodar Das Modi como líder del país. ¿Cuáles son las consecuencias de estos resultados para la comunidad cristiana? El padre Paradip, jesuita en el estado de Jharkhand, comparte su opinión con la Fundación Pontificia Internacional ACN. Es cierto que Modi ha ganado, pero lo ha hecho sin obtener un número de votos tan alto como se esperaba. Para nosotros esto es una fuerte señal de la victoria del pueblo, ya que se atrevió a expresar su oposición al Partido Popular Indio. Modi siempre ha dicho y repetido que era invencible y por primera vez hemos comprendido que no es tan invencible. Al final ha ganado las elecciones, pero no por goleada, y eso a pesar de la propaganda que en todas partes, en la televisión, en las redes sociales, en la administración, nos instaba a votar por Modi. ¿Cuáles son las consecuencias de estas elecciones para las minorías en su estado? Nuestro temor es que el partido que ha obtenido menos votos en nuestro estado que hace 5 años tome represalias y aproveche el momento para hostigar más a las minorías, ya sean musulmanas o cristianas. Pero al mismo tiempo, como el partido es más débil, también necesita hacer alianzas y no puede enfrentarse a la oposición, por lo que deberá mostrar apertura. Creo que debemos ser optimistas. ¿Cuáles son los tipos de discriminación a los que se enfrentan los cristianos? Es una opresión sistemática, discreta, pero poderosa y permanente. Por ejemplo, expedientes administrativos que no avanzan para la contratación de profesores en nuestras escuelas, imposibilidad de recibir documentos de identidad, permanentes investigaciones sobre asuntos relacionados con nosotros. Por más que tengamos unas cuentas perfectas, siempre encontrarán la manera de hacer una auditoría y reprocharnos algo. Hace un mes nos enteramos de que ya no podíamos recibir ayuda financiera del extranjero como ONG cristiana. ¿Por qué? Porque saben que nosotros, las minorías, no votamos al Partido Popular Indio. Por ejemplo, se ha vuelto prácticamente imposible para un sacerdote extranjero o simplemente para un cristiano obtener un visado para venir a la India. Si lo consigue, será acosado permanentemente con interrogatorios y cosas por el estilo. ¿Existen también leyes anticonversión? Sí, existen. Estas leyes se han implementado para proteger a los individuos de las conversiones forzadas, pero en realidad están ahí para acosar a los misioneros y a los cristianos de las tribus. Estas leyes se introdujeron en 2017 en nuestro estado y desembocan en muchas acciones contra los cristianos que pueden llegar muy lejos. Nos impactó profundamente la muerte del padre Stan Swami, un jesuita acusado de terrorismo y encarcelado que acabó muriendo en prisión en 2021. Existe un riesgo con respecto a las ayudas destinadas a grupos étnicos tribales y a las castas más pobres. El Partido Popular Indio intentó eliminar el nombre de los cristianos de estos grupos de las listas de beneficiarios, lo que les habría impedido recibir las subvenciones establecidas por gobiernos anteriores. Sin embargo, hasta el momento no han podido llevar a cabo esta medida. ¿Cómo ve el futuro de los cristianos en India en los próximos años? La opresión es, como les decía, constante y sistemática, pero a pesar de todo, mantengo la esperanza cuando veo el valor que ha tenido el pueblo al votar contra el Partido Popular Indio. Rezamos para que a pesar de este nuevo mandato de 5 años que nos espera, nuestras dificultades y el acoso que sufrimos a diario puedan disminuir. Festival de Niños en Bielorrusia. Celebración de la fe y la paz. La Iglesia Católica en Bielorrusia se dedica con pasión al trabajo pastoral con niños y jóvenes.
Cada semana, cientos de niños asisten a catequesis y cada año un gran número de ellos recibe su primera comunión. Durante la era soviética, las prácticas religiosas fueron duramente reprimidas, pero hoy, gracias a la fiel transmisión de la fe por parte de los abuelos, todavía está fuertemente arraigada. El Día del Niño es un acontecimiento especial para la Iglesia Católica en Bielorrusia, que es posible gracias a los benefactores de la Fundación Aid to the Church in Need, ACN, que apoyan esta actividad. Esta celebración ha demostrado ser todo un éxito en los últimos 3 o 4 años. Comenzó con 100 participantes, pero este año han asistido alrededor de 2.000 niños de diferentes diócesis. Este día combina el juego y la oración y acerca a los niños a Dios. Al mismo tiempo, fortalece la comunidad dentro de la iglesia. Un momento conmovedor de la fiesta de este año fue la suelta de palomas como símbolo de la paz y del Espíritu Santo. Este acto se hizo para recordar la importancia de rezar por la paz en los corazones, en las familias y en la sociedad, para el país y para los países vecinos. Los niños también aprendieron sobre el profundo significado espiritual de la paloma como símbolo del Espíritu Santo que nos otorga sus dones. La suelta de palomas también produjo mucha alegría y emoción en los niños, y no hay nada más bonito que ver a un niño alegre y feliz. Estamos sumamente agradecidos con ACN por su gran ayuda en la organización de este encuentro. Gracias a esto hemos podido organizar una verdadera fiesta de la fe en la iglesia de la diócesis de Grodno, que quiere construir su vida en Dios y con Dios. Escriben los fieles desde allí, desde Grodno. Recemos también por Bielorrusia, un país que enfrenta importantes desafíos para que la oración fortalezca la fe de nuestros hermanos en estos tiempos difíciles. Impactante realidad que nos hace reflexionar sobre los privilegios que tenemos como cristianos de Occidente y nos interpela en nuestra manera de obrar. Gracias por escucharnos y por brindarnos su compañía. Los esperamos en nuestra siguiente emisión. Dios los bendiga.